Sí, gracias. Eh, bueno, entonces, los huertos escolares son esas zonas que se cultivan en torno a, pues, a esas escuelas o cercanas a ellas, y se ha visto que son herramientas muy importantes para articular diferentes conocimientos a diversos niveles educativos, pero también además en diversas disciplinas y representan, como ya mencionaba la presentación previa, esa convivencia de colaboración escolar, pero además es muy importante porque son esos laboratorios vivos y dinámicos eh, que van acompañados con ese componente educativo. Y se ha visto también que al interactuar los estudiantes con esta dinámica pueden ser un excelente recurso para fortalecer esto de lo que estamos hablando, que es la educación ambiental, para tener esa visión completa del entorno ambiental, así como sus problemáticas. Así que pues se ha visto que pueden ser muy importantes para en estas zonas urbanas, ¿no? Que se implementen en zonas urbanas como en la que nos encontramos en Toluca, y para que los estudiantes se vinculen de manera directa con alguna parte de la naturaleza y, eh, y no lo vean como algo aislado. Para realizar este proyecto, eh, pues nos basamos en las diferentes propuestas metodológicas que hay y estos enfoques metodológicos que se presentan, eh, y lo fundamentamos principalmente en el constructivismo, que pues propone este aprendizaje significativo donde los estudiantes, los aprendices, pues van a estar en contacto con las diversas estrategias que se proponen, ¿no? Y en el caso del huerto escolar, pues se va a fungir o vamos a fungir solo como una guía. Además, y como ya se mencionó también en otras presentaciones, fue importante considerar la nueva escuela mexicana porque pues está fundamentada en estos objetivos de la Agenda 2030 con esta transversalidad, ¿no? Con la promoción ambiental y el reconocimiento hacia los estudiantes como esos agentes de cambio y acción en este entorno inmediato. Asimismo, pues se consideraron algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje y esas experiencias directas con los elementos de la naturaleza, eh, y en este sentido, los huertos escolares pues son un excelente ejemplo. Para implementar el huerto escolar, algo que se consideró pues una parte muy fundamental fue el cuestionario, ese cuestionario diagnóstico a los estudiantes para ver los conocimientos y prácticas de interés en el área ambiental y tener un punto de partida en el establecimiento del huerto escolar. En el huerto escolar en esta escuela secundaria se desarrolló durante 9 meses, que fue un tiempo necesario, ¿no? Digamos el mínimo necesario para llevar a cabo todo el proceso. Se llevó a cabo con 20 alumnos de una escuela secundaria de septiembre del 23 a junio del 24. Y bueno, primero se estableció esa planificación del huerto escolar, el espacio y los materiales, etcétera, pero también esos residuos urbanos, residuos sólidos y residuos orgánicos principalmente, que fueron de los que se generan en la escuela, en la cafetería principalmente. A partir de ello, se elaboró la composta con esos residuos que se recuperaron, esos residuos orgánicos, y una vez que se elaboró la composta, se procedió a la germinación de las semillas. Aquí hay algunos ejemplos: caléndula, selga, rábano,
y algunas otras para posteriormente realizar el trasplante de las plántulas y plantas medicinales. Entonces, este huerto escolar, el ejercicio que se hizo con los alumnos fue todo el proceso desde la planificación hasta ese trasplante de las plántulas y el seguimiento para que fueran madurando. Buenas tardes, continuamos con los resultados y la discusión. Esta parte está conformada por la aplicación de un segundo cuestionario diagnóstico que tenía como objetivo contrastar las respuestas iniciales del primer cuestionario y las que se obtuvieron posteriormente al proyecto y poder así visualizar los efectos que este tuvo. Entonces, por ejemplo, aquí en una de las preguntas, de las tantas preguntas que que estuvieron presentes en el cuestionario, es si qué porcentaje de alumnos había intentado sembrar alguna planta. Entonces, la barrita verde es aquella que inicia el proyecto y la barrita azul indica la conclusión del proyecto. Entonces, aquí vemos un ligero aumento de un 92% al 100% porque absolutamente todos los alumnos participaron en las actividades del huerto. Asimismo, al principio en la escuela ya había un intento previo de un huerto escolar, pero no todos colaboraban y aquí tuvimos un aumento también al más o menos 80-100% de los alumnos que participaron. Y al mismo tiempo también vemos un aumento de que conocen ya mejor o manejan un poco mejor este concepto de qué es el huerto escolar. Este proyecto también estuvo interrelacionado y tuvo una transversalidad con las materias, con las asignaturas de biología. Entonces, al principio indicaron que no sabían bien sobre qué materia aprendían sobre medio ambiente y al finalizar el proyecto pudieron identificar que biología y geografía, que fueron las materias con las que se trabajó, tuvieron conocimiento sobre medio ambiente. Este es algunos de las preguntas que también se incluyeron en el cuestionario, pero estas son preguntas abiertas con el objetivo de que los alumnos se sintieran libres de expresar y de opinar sobre lo que ellos habían aprendido. Y de manera muy resumida podemos agrupar todas sus respuestas, 20 respuestas en al menos 4 categorías. Las respuestas previas al proyecto consideran que la educación ambiental es únicamente para aprender a cuidar el ambiente y otros más respondieron que no sabían o no estaban seguros de qué era la educación ambiental. Posterior al proyecto tenemos ya respuestas un poco más elaboradas que indican que ellos consideran que la educación ambiental parte de conocimientos para entender qué es el medio ambiente y que además de dar conocimientos también crean conciencia para adoptar hábitos y prácticas que cuiden al medio ambiente. Entonces, parecería que son lo mismo, pero sí hay una eh, mayor elaboración en en la estructuración de sus respuestas. Como hemos visto, pues los huertos escolares son un espacio educativo amplio sobre varias cuestiones ambientales, no solamente sobre el cuidado de las plantas o el cuidado del suelo o polinizadores, sino que también a lo largo de todas las sesiones que tuvimos, pudimos entender y pudieron entender mejor cómo se relaciona y cómo ellos están inmersos en estas problemáticas ambientales como el cambio climático, contaminación del agua, contaminación atmosférica, pérdida de biodiversidad, deforestación y destrucción de ecosistemas, y agricultura industrial y todos aquellos efectos que tiene. A comparación de las respuestas previas al proyecto, que únicamente indicaban que conocían más o menos sobre contaminación por basura, algo de cambio climático, algo de contaminación del agua o que sobre ningún tema ambiental habían aprendido durante ciclos anteriores. Entonces, las actividades para la implementación del huerto, primero empezamos con el cuestionario diagnóstico, como ya se mencionó, para identificar qué conocimientos y prácticas ya tenían de base los estudiantes. Después, el objetivo pues era que los estudiantes fueran el mismo sujeto de aprendizaje y que ellos se encargaran de hacer todo su proceso pues de aprendizaje, ¿no? Y únicamente el docente estar como una guía, como apoyo, ¿no? Entonces, para la planificación del huerto escolar,
los estudiantes realizaron una investigación sobre qué condiciones de vida debían tener las plantas que ya teníamos en mente, elaborar la propuesta del huerto con base en la orientación del sol, dónde maximizar la cantidad de luz, dónde podría ser mejor para ser más práctico a la hora de regar y demás. Pasamos a la clasificación de residuos y elaboración de composta, que fue una de las primeras actividades para que nos diera tiempo para germinar y trasplantar. Eh, los residuos orgánicos fueron seleccionados previamente mediante un ejercicio de clasificación de residuos sólidos y pues bueno, la docente, perdón, explicó aspectos claves y guió todo este proceso de aprendizaje en la elaboración de composta. Posteriormente pasamos a la germinación de semillas. Los estudiantes prepararon su mezcla de sustratos con algo de fibra de coco, perlita, composta que ya tenían y composta que también ya habíamos logrado cosechar un poco. Y germinamos semillas de hortalizas y flores que posteriormente fueron trasplantadas al espacio que iba a estar destinado al huerto. Y como una de las casi últimas actividades, pues de trasplante de plántulas y de plantas aromáticas y algunas flores ya desarrolladas con las que ya contábamos. Entonces, de esta manera, pues se creó una asociación de cultivos entre plantas aromáticas y medicinales, como lavanda, ruda, romero, menta, y flores como caléndula, cempasúchil y también salvia, que es una variedad o sea, cumple su función de flor, pero también de planta medicinal y aromática. Y de esta manera los estudiantes crearon un ecosistema que ayudó a repeler plagas en el huerto, en las hortalizas que se germinaron, que fueron rábano, lechuga, acelgas. Y pues también lograron ver un incremento en la biodiversidad, ya que hubo mayor presencia de polinizadores e incluso algunos pequeños reptiles como lagartijas que andaban por ahí deambulando. Eh, y finalmente, pues el programa de educación ambiental que llevamos para el huerto escolar, pues estuvo acompañado de sesiones teóricas para que los alumnos comprendieran el proceso e importancia de la implementación del huerto escolar, partiendo como punto principal que ellos son quienes debían investigar, ellos proponían, ellos preguntaban, para incitar a este pensamiento crítico y también la reflexión. También partimos del punto de que hay una consideración plena que la educación ambiental es un proceso formativo permanente y constante que debe estar orientado a desarrollar a los individuos, a estos sujetos con los que vamos a estar trabajando, para dotarlos de habilidades necesarias para participar en la solución de problemas ambientales, la toma de decisiones y elección de comportamientos y prácticas que contribuyan a la construcción de sociedades sustentables. Se diseñó para que tuviera una duración máxima de casi todo un ciclo escolar y con ello pues maximizar el alcance del proyecto y también sus efectos, obviamente. Y pues también teniendo como premisa que el huerto escolar es más que jardinería, por lo tanto, pues se requiere a docentes que apliquen conocimientos relativos a la agroecología y que sean capaces de vincular y hacer esa transversalidad entre distintas asignaturas para que logren establecer relaciones con la comunidad escolar y fuera de ella, de manera que no solamente se impacte de manera positiva a los estudiantes, sino también a los docentes y ellos a sus padres de familia y sus padres de familia a otras personas y así sucesivamente. Finalmente, como conclusiones, pues establecemos que el huerto escolar sí funciona como una estrategia de educación ambiental. Los estudiantes participaron activamente en su instalación y esto permitió un acercamiento con la naturaleza, ya que manipularon el suelo, germinaron semillas e interactuaron con todos los distintos elementos y seres vivos presentes en el huerto. También tenemos que sí funcionó como una estrategia de sensibilización y concientización ambiental, porque sí se observaron cambios en los conocimientos, hábitos y perspectivas, opiniones sobre el medio ambiente que poseían antes de iniciar el proyecto y posterior a él. De manera que sí se logra esta sensibilización y concientización porque los mismos estudiantes son quienes lograron establecer todo este proceso desde los residuos, separación de residuos sólidos, tratamiento, elaboración de composta y vieron su posterior utilización en el huerto escolar. De manera que pues ellos mismos finalmente relataron que
era un espacio y fue un espacio donde aprendieron sobre medio ambiente, pero también aspectos importantes sobre la convivencia, socialización, trabajo en equipo y al mismo tiempo pues repercutió de manera positiva en los conocimientos académicos de los que estábamos tratando. Y pues eso Ya. sería todo. Muchísimas gracias.